Señor lo asista a cada momento. Dios lo bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Agradezco a mi directiva el gozo y el desafío de traer en esta hora la palabra del Señor, y con profundo respeto y admiración los saludo a todos ustedes, hermanos consiervos, delegados, que nos hemos dado cita aquí primordialmente para escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Aleluya, gloria al Señor. Cante con nosotros, hermano. Yo te busco, yo te busco, dale con fuego en mi corazón, fuego en mi corazón. Reciba la adoración de este concilio. Mi adoración. Dígale, te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Dígale, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Más que a mi ser. Te anhelo. Dígale al Señor, tú eres la razón de mi vida. Te amo más que a mi ser. Una vez más, te anhelo, Señor. Te anhelo. Te necesito. Te podemos levantar como concilio nuestras manos y decir con solo nuestra voz: te anhelo, te necesito. Que se oiga la voz del concilio nacional. Te amo. Cántele al que ama su alma. Te anhelo, dígale al Señor. Te necesito. Te amo. Mientras la música toca, levante tus manos y adora al que vive por los siglos.
Aleluya. Vamos a aprovechar el hecho de que estamos en pie. La palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Padre, tú has prometido que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que de la misma manera como el campesino siembra y la lluvia cae y la planta lleva fruto, así tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá precisamente el propósito por el cual nos ha sido enviada y nos ha sido revelada. En esta hora, Padre, cumple en nuestro corazón ese propósito. Tócanos, transfórmanos en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. 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 Tomen su lugar, por favor, hermanos. El formidable desafío que Dios pone delante de nosotros como sus siervos en esta magna convocatoria es a velar orando en todo tiempo hasta que el Señor regrese por nosotros, pero no en la forma en la que nosotros pensamos que debemos velar en todo tiempo, sino en la forma en la que Él ha decidido, en la forma en la que Él ha decidido. Y hay en nuestro corazón una flama, hay en nuestro corazón una llama que nos estimula y que nos mueve cada día a someternos a Dios, a hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Tan pronto como leemos este versículo 36 en la forma original, en la forma en la que en la forma en la que Lucas lo escribió, nos damos cuenta por la forma en la que aparecen los verbos velad y orad, que el Señor Jesús no está hablando de aspectos o del aspecto litúrgico de velar y orar, sino que está usando un lenguaje figurado, un lenguaje metafórico. Nos damos cuenta que el Señor está hablando de algo mucho más profundo que el aspecto externo, que el aspecto físico, que lo que se ve de velar y orar. El Señor Jesús está metido aquí en un principio, en el fundamento de lo que es nuestra liturgia. Porque la liturgia es todo lo que hacemos con el cuerpo para servir a Dios, todo absolutamente. Todo nuestro activismo, todas nuestras actividades son liturgia. Y la palabra liturgia es una buena palabra. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que la encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, liturgia ni siquiera es traducción, es una transliteración. Es decir, se toma la palabra, el sonido en griego y se vacía al castellano. Y la palabra es liturgia. Y tiene que ver con todo, con nuestro servicio a Dios, pero con el aspecto externo del servicio a Dios. Entonces nos damos cuenta por la forma como aparecen los verbos aquí, que el Señor Jesús está hablando de lo que es el fundamento de nuestra liturgia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, velad es el verbo agrupineite, presente imperativo activo, que habla de una acción lineal imperativa. Está hablando de una acción lineal, de algo que se debe, como es imperativo, es algo que se debe estar llevando a cabo permanentemente de manera indefectible. Es algo que se tiene que estar llevando a cabo. Por lo tanto, no es una referencia al aspecto litúrgico. Nosotros tenemos nuestras veladas de oración y son buenas,
Gloria a Dios por nuestras veladas de oración, aunque a veces nuestras veladas de oración realmente son desveladas. Y no queremos que sean desveladas. Pero aquí habla el Señor Jesús de algo permanente que se tiene que estar llevando a cabo permanentemente. Y luego el Señor Jesús le agrega aquí mismo más fuerza al carácter lineal de la acción al modificarla con la frase prepositiva en pantikronos. Ustedes que leen griego, esto es fabuloso. En pantikronos es una frase prepositiva porque es introducida con una preposición. En panti, todo, en todo tiempo. El Señor agrega todavía más fuerza al carácter, a la naturaleza lineal de la acción velad. Entonces cada vez nos profundizamos más en el sentido de que el Señor Jesús no está hablando aquí del aspecto litúrgico de nuestras veladas de oración, sino del fundamento. Y luego el verbo orad. El verbo orad es deómenoi y se trata de un participio presente, perdonando la redundancia, que presenta esta acción como una característica del pueblo de Dios. El participio habla de una acción caracterizada, característica, y aunque es una forma verbal, la acción es característica. Cuando el Espíritu Santo utiliza un participio, está hablando de algo que debe ser característico en nuestra vida, en la vida del pueblo de Dios. Entonces, damos todo, velad y orad, y nos damos inmediatamente cuenta que el Señor está hablando de algo mucho más profundo, de lo que con frecuencia entendemos aquí. Los estudiosos del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, los más distinguidos ahorita en este momento, como son Howard Marshall, Robert Menzies, Joel Green y Roger Stronstad, que son los más destacados de la literatura de Lucas, del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, concuerdan todos en que el Señor aquí se está refiriendo a la dimensión espiritual de velar y orar, a un estado profundo y permanente de despertamiento espiritual y de una condición de quebrantamiento y sensibilidad que mantenga a su pueblo despierto y hambriento por el corazón de Dios, por su santidad, por su presencia manifiesta y por su poder, para cumplir la misión suprema por la que estamos aquí sobre la tierra, a tal grado que cuando el Señor Jesús regrese a la tierra por su iglesia esté en pie, victoriosa y lista para partir con Él. Esta es una referencia suprema a la renovación que nuestro corazón busca, la renovación por la que nuestro corazón gime en estos días, cuando vemos tan tremenda la necesidad a nuestro alrededor, tremenda la necesidad en la misión que tenemos como iglesia. Sentimos la urgencia del despertamiento espiritual, sentimos la urgencia de la renovación de las fibras más íntimas de nuestro ser, de las fibras más íntimas de la naturaleza que Dios ha metido en nosotros por medio de la conversión y por medio de su llamamiento a servirle en situaciones como las que estamos viviendo. ¡Qué privilegio es servir a Dios en estos momentos! Pero qué privilegio es ser pentecostal, porque tenemos un tremendo recurso que a lo mejor no estamos aprovechando. Y ese es el gemir de nuestro corazón, y esa es la preocupación de la directiva, que a lo mejor no lo estamos aprovechando. Y si tú no lo estás aprovechando, no hay razón para no aprovecharlo. Nacimos en el fuego de un tremendo avivamiento y tenemos que permanecer en ese fuego. Estamos por cumplir nosotros aquí 100 años, pero el pentecostalismo ya cumplió 100 años.
Y Dios nos ha acompañado. Y hemos plantado la iglesia en más de 200 países. Pero necesitamos desesperadamente en este momento una renovación para otros 100 años. Si el Señor no regresa, de tal manera que cuando el Señor regrese nos encuentre listos y nos encuentre preparados, en pie, dice el Señor Jesús, de pie, pero en pie. Y la frase en pie habla de preparación, de estar listos. No dice de pie, es en pie. Y los entendidos establecen una diferencia entre las dos frases prepositivas, en pie y de pie. En pie y en pie aparece aquí en el original. Preparados, enteramente preparados, listos a las órdenes del Señor. En el momento en el que el Señor regrese, hemos cumplido con su propósito y hemos cumplido con su misión. Ese es el anhelo del corazón del Señor Jesús. Ya, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios le había revelado a Salomón lo que él quiere decir por velar y orar, así como lo expresa el Señor Jesús aquí. Velar orando, velar y orar, pero buscando el rostro de Dios. Aleluya. Velar y orar buscando el rostro de Dios. Es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Hay que velar orando, pero como está hablando del fundamento, está hablando de la inclinación del corazón, está hablando de los móviles. Ya cuando la palabra se mete con nuestros móviles, va mucho más allá, mucho más profunda que nuestra liturgia. Entonces, el Espíritu se lo había revelado a Salomón el día de la gran consagración del templo. Se le aparece el Señor en sueños a Salomón y le dice: yo he escuchado tu ruego y he escogido esta casa para poner en ella mi nombre, y yo te voy a bendecir y voy a bendecir a tu pueblo. Pero si algún día tu pueblo se desvía y se va tras dioses ajenos, yo los voy a dispersar por todos los pueblos de la tierra. Pero si allá en la dispersión, si allá en la diáspora, mi pueblo levanta sus ojos hacia mí y vuelve su corazón a mí, reconociendo su pecado y estando dispuesto a volverse a mí en arrepentimiento, yo los restauraré, yo los sacaré y los recogeré, aunque su dispersión fuese en extremo hasta el cielo, y los regresaré a la tierra que he escogido para poner en ella mi nombre. En ese contexto es que Dios le dice a Salomón: si mi pueblo se humillare y oraren buscando mi rostro. Me llama la atención la cláusula de la oración, del elemento de oración. Oraren buscando mi rostro. En el original hebreo, los verbos aquí son imperativos. Yo estoy seguro que Casiodoro de Reina tradujo este versículo como una cláusula condicional: si mi pueblo se humillare. Pero realmente el verbo es imperativo y dice: humíllese mi pueblo. Humíllese mi pueblo, no hay alternativa. Humíllese mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ore, buscando mi rostro. Y entonces dice:
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su razón de ser aquí sobre la tierra. Me llama mucho la atención que la cláusula de oración y orare buscando mi rostro esté insertada en un contexto muy interesante. Por un lado, el contexto de un profundo reconocimiento de que necesitamos a Dios. Humíllese mi pueblo. Humillarse en la presencia de Dios es reconocer que necesitamos desesperadamente a Dios. No importa que tengamos 100 años de ministerio eficaz, necesitamos cada día desesperadamente a Dios. Necesitamos su renovación, necesitamos su avivamiento, necesitamos su presencia manifiesta en nuestro corazón y en nosotros, en medio de nosotros, en nuestras congregaciones. Yo estoy tan emocionado porque estoy viendo alrededor del país el movimiento poderoso de Dios en muchas de nuestras congregaciones. Aleluya. Las perseguimos en Facebook y estamos viendo el mover de Dios en muchas de nuestras congregaciones. Un mover renovador del Espíritu de Dios que nos regresa a nuestro origen en el fuego del Señor. No podemos vivir sin ese fuego. Yo nací, crecí en el contexto eclesiástico donde se me enseñaba que a Dios lo conocemos y lo experimentamos por fe y que no necesitamos sentir. Es más que sentir, es corriente, es falto de clase sentir que a Dios es por fe. Pero cuando yo me di cuenta que a Dios no nada más se le conoce por fe, sino se le siente. ¡Ay, Señor! Yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo de una manera tan dramática, porque como bautista nada me movía, pero Dios me metió en una crisis tremenda en el ministerio. Dios me metió en una crisis tremenda, me arrinconó, me puso contra la pared y abrí mi corazón, y un pastor de Asambleas de Dios que no conozco, nunca lo volví a ver, pudo haber sido un ángel, un hermano chaparrito morenito vino a orar por mí. Me dijo, el Espíritu de Dios me dijo que viniera a orar por ti. Yo no lo conocía, estábamos en una reunión de jóvenes ahí en Ciudad Satélite, y de pronto me llegó por atrás y me dijo, el Espíritu de Dios me dijo que viniera a orar por ti. Yo tenía 4 meses metido en una crisis espiritual. Me estremecí, levanté las manos y comenzó a orar por mí. Oró como 20 minutos por mí. Y luego me dijo, hermano, tienes un problema. Tus prejuicios teológicos no te permiten recibir la bendición que Dios tiene para ti. Yo sentí que todo se me movió, porque Dios estaba hablando por él. Yo no sabía que Dios hablaba de esa manera, pero para que Él me dijera eso, yo estaba sudando, porque estaba batallando precisamente con los argumentos que a mí me habían impreso. Y yo dije, sí, Señor, confesé. Esa es la confesión positiva. Esa es la confesión positiva, porque confesar significa decir una misma cosa. Cuando Dios te dice, me necesitas, y tú dices, sí, Señor, te necesito, estás confesando. Y yo le dije, sí, Señor, es cierto, ayúdame. Y dije, sí, Señor, es cierto, y el cielo se abrió sobre mí, y el fuego del Espíritu cayó sobre mí. Mi esposa estaba ahí conmigo. Ella había predicado y el Espíritu, y ella vio como el Espíritu de Dios cayó sobre mí como electricidad, como
Si me hubiera agarrado, ándale, como un rayo, y caí fulminado. Yo no sabía que la gente se caía, que caí fulminado en el suelo, ahí en una sala de la colonia Echegaray. Y una especie de túnel se abrió delante de mí y estuve en comunión con Dios como por 20 minutos, como nunca la había tenido. Y cuando me levanté, había temblado mi lengua, había estado hablando por 20 minutos sin parar. Fue dramático. Qué tremenda es la presencia de Dios. Qué tremendo es conocer al Espíritu de Dios en esta dimensión. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Una vez que el Espíritu nos quebranta y reconocemos que hay principios o vestigios de religiosidad en nuestro corazón, las fibras más íntimas de la naturaleza de Dios en nosotros despiertan, se avivan y quieren orar. Anhelamos orar, pero anhelamos orar buscando su rostro. La razón es que fuimos creados para vivir conectados con Dios, pero nosotros nos hemos desconectado. Y la realidad es que vivimos una vida de desconexión, aun cuando velamos y oramos litúrgicamente todo el tiempo. En esta vida de desconexión, nuestra alma gime por la reconexión y la buscamos generalmente por el camino cómodo. Nos refugiamos en la liturgia, porque la liturgia es cómoda, es fácil, no demanda nuestro corazón, solo nuestro cuerpo de vez en cuando. Pero cuando abrimos el oído a la voz profética de Dios, humíllese mi pueblo, el espíritu se quebranta y un hambre insaciable por Dios comienza a nacer y queremos orar y buscamos orar, pero buscamos orar buscando el rostro de Dios. Y aquí la palabra nos dice que una vida, un corazón tocado por la presencia de Dios de esta manera, quiere velar y orar, buscando el rostro de Dios. Ustedes recuerdan a Nehemías en el cautiverio, allá en el capítulo 1 de Nehemías, en el cautiverio, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando recibe el reporte de la situación tan triste de los que habían comenzado a regresar, las dos delegaciones que habían salido de Babilonia bajo el decreto de Ciro para regresar a la tierra y reconstruir la nación. Dos delegaciones, la de Zorobabel y la delegación de Esdras. Y cuando Nehemías allá en el cautiverio recibe el reporte de la situación tan triste, de la oposición tan tremenda que estas dos delegaciones están teniendo y los obstáculos increíbles para la reconstrucción, de pronto su corazón es tocado por la presencia de Dios en ese momento. El toque del Espíritu le muestra su religiosidad, la de sus padres y la de su pueblo. Lo primero que hace es volverse a Dios en ayuno y en oración. Luego reconoce y confiesa la desviación personal de su familia y de su pueblo. Enseguida pide perdón por él y por todos y concluye su oración de varios días suplicando a Dios que cumpla la promesa de restauración que le había hecho a Moisés y que le había hecho o que había hecho a través de Jeremías, y que estaba fresca la proclamación de Jeremías: cumple tu promesa por amor de tu nombre. Tú prometiste, Señor, que si tu pueblo se volvía a ti, tú tendrías de él misericordia donde quiera que se encontrara, y tú reanudarías el cumplimiento de tus promesas sobre él. Y así concluye Jeremías, clamando a Dios, quebrantado en la presencia de Dios, orando, buscando el rostro de Dios. Carlos Finney, o Finney como lo llamamos nosotros, había estudiado Derecho en la Universidad de Nueva York y después de titularse como abogado, estableció su práctica en una pequeña ciudad cerca de Nueva York llamada Adams. El otro día mi hijo me llamó de allí y me dijo:
papá, estoy en el espacio, en el lugar donde estuvo la iglesia, donde se manifestó el poder de Dios en 1821 de una manera tan extraordinaria. Ahora es el estacionamiento de un Office Max. Y yo le dije: hijo, quédate ahí, siéntate ahí, tírate ahí. Porque ahí descendió en 1821 el fuego de Dios, fuego abrasador, que cubrió la nación. Allí, como descendía de una familia cristiana, asistía todos los domingos a la iglesia local, pero él no era convertido. Un buen día domingo, los hermanos de la iglesia le preguntaron si quería que oraran por él. Ellos acostumbraban reunirse antes del culto y orar por la gente. Y él les dijo que no, porque nunca había visto que Dios les contestara una oración. Y esta confesión, yo los veo a ustedes orar todo el tiempo, pero no veo que Dios les responda. Quebrantó su corazón de pronto. Y de pronto sintió una impresionante, de manera milagrosa, una impresionante necesidad de orar, de volverse a Dios, de orar. No sabía orar, nunca había orado, pero sintió un deseo profundo de orar. Y entonces salió apresuradamente del templo y por la calle principal del pueblo, un pueblo chico, caminó desesperado hasta internarse en el bosque. Y allí en el bosque, en el centro del bosque, cayó de rodillas en la presencia de Dios y tirado en el suelo, clamó a Dios por primera vez, y Dios le oyó. Y Dios hizo descender el fuego de su espíritu sobre él. Y se convirtió en ese momento. Se arrepintió de sus pecados y Dios le perdonó sus pecados. Y lo llenó con el poder del Espíritu. Y le dijo: regresa a la iglesia y da testimonio de lo que has experimentado. Y Carlos regresó, ya tarde porque pasó mucho tiempo en el bosque. Comenzó a caminar de regreso y empezó a encontrarse gente del pueblo que venía a la iglesia a escuchar sus testimonios. Todo el mundo se había dado cuenta que Dios lo había tocado. Y todo el mundo lo vio que se enterró en el bosque. Y yo me puedo imaginar a algunos que fueron a espiar a ver qué estaba pasando con el abogado del pueblo. Así que todo el pueblo estaba reunido ahí para escuchar qué había hecho Dios con un abogado. Y cuando él comenzó a dar su testimonio, uno por uno, toda la gente del pueblo empezó a arrodillarse en la presencia de Dios y comenzó a confesar sus pecados y a pedir misericordia y a suplicar a Jesucristo que tomara control de la vida. Y esa tarde o esa noche de 1821, allí en esa pequeña iglesia, empezó el avivamiento del siglo XIX más poderoso, que sacudió a toda la nación. Pero todo empezó con un hombre y una iglesia pequeña, buscando en oración el rostro de Dios. La palabra entonces nos dice aquí que Dios demanda de nosotros, Dios manda que oremos a Él buscando su rostro. No es un llamamiento a la oración litúrgica. Notemos que el mandamiento de Dios, ore mi pueblo, es inmediatamente calificado por busque mi rostro y busque mi rostro, lo cual podemos parafrasear: ore mi pueblo buscando mi rostro. Es correcto, hermenéuticamente es correcto. Es el sentido del versículo: ore mi pueblo buscando mi rostro. Entonces, no es un llamamiento a la oración litúrgica. Ore mi pueblo buscando mi rostro. La oración de Nehemías no fue litúrgica. Lo que Finney había observado en la iglesia era oración litúrgica, pero lo que le pasó en el bosque no tuvo nada que ver con la liturgia. Oró buscando el rostro de Dios. ¿Qué es orar buscando el rostro de Dios? Jeremías nos contesta: ¿qué es el rostro? ¿Qué es el rostro de Dios? ¿Qué significa orar buscando mi rostro? Jeremías 2:17. En la medida en la que Jeremías ilustra esta verdad a la generación del cautiverio, porque Jeremías está ministrando a la generación que fue al cautiverio porque nunca quiso escuchar la voz de Dios. Y Jeremías
ilustrando este punto a esta generación, nos contesta la pregunta. Lo que Dios quiere decir por medio de la metáfora, el rostro, es fascinante. Aquí mismo, Jeremías, Dios le dice a Jeremías, porque me volvieron la cerviz, pero no el rostro. Me volvieron la cerviz, le dice Dios. Yo quería su rostro y ellos me dieron su cerviz. La cerviz, aquí en este contexto, es el cuello del buey en el que lleva el yugo o la carga con la que sirve al hombre. En los demás animales de carga, la cerviz es la espalda, el lomo, donde llevan la carga para servir al hombre. Entonces, Dios usa aquí cerviz de manera metafórica para referirse a la liturgia o al aspecto externo de nuestro servicio a Dios. Todo el contexto de Nehemías 2:17 habla poderosamente del hecho de que Dios está usando la palabra servicio, el concepto servicio, para representar el servicio litúrgico que el pueblo le rendía a él. Él no quería el servicio litúrgico, él quería el corazón del pueblo. Dios quiere nuestro corazón, amados consiervos. Dios anhela nuestro corazón. No está interesado en nuestra liturgia si nuestro corazón no está conectado con Él, si nuestro corazón no está siendo renovado permanentemente en comunión profunda con Él. A Dios no le interesa la liturgia. Yo el otro día estaba haciendo un recuento de mi vida, deprimido, en las primeras horas de la madrugada, después de un día tan tremendo, porque si alguien es litúrgico, soy yo, aunque sé que otros me ganan, pero yo soy litúrgico. Todo el día andamos metidos en cosas, predicamos allá, predicamos acá, casamos allá, casamos acá, bautizamos allá, corremos al hospital, ministramos en funerales, aconsejamos aquí, discipulamos allá, todo el día. Nuestra agenda no tiene espacio. Y después de un día de esos, cansado, agotado, le preguntaba yo al Señor como a las 12:30 de la noche: ¿qué es esto, Señor? Y Él me decía: es el aspecto externo de tu servicio. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Frío, desconectado, porque creemos que la multitud de la liturgia suple nuestra comunión poderosa, íntima con Dios. Miren esta generación, se los leo rapidito. Sé que el tiempo ya se me está acabando, ¿verdad, hermano? Tú me dices. En su rebelión, la generación de Jeremías divagaba tras los deseos y perversiones de su corazón, pero era fiel en su servicio a Jehová. Leemos el contexto. Era fiel en su servicio litúrgico a Jehová. Era gente que veneraba el templo y cumplía con las fiestas y sus asambleas. Por eso Jeremías en el capítulo 7:4 les dice: no fiéis en palabras de mentira, templo de Jehová tenemos, porque mientras el templo esté entre nosotros, nuestra comunión con Dios está bien. ¿De qué habla Dios cuando dice que nos arrepintamos? Si le damos a Dios todo nuestro tiempo se lo damos, le damos nuestro dinero, le damos sus ceremonias, cumplimos con todo lo que Dios ha establecido en su ley. ¿De qué se queja Dios? Era lo que le decían a Jeremías. ¿De qué se queja Dios? Era gente que tenía mucha confianza en que el sistema levítico
de sacrificios era eficaz para mantener la relación con Dios en buenos términos, 6:20 de Jeremías. Era gente que creía que si el arca del pacto estaba con ellos en el templo, tenían garantizada la presencia y el favor de Dios, 3:16. Era gente que creía que la esencia del pacto con Dios se cumplía por medio de la circuncisión y que mientras este signo estuviera en su cuerpo, el pacto estaba en pie, 9:25. En concreto, esta gente, sin darse cuenta, había sustituido en su corazón a Dios por la liturgia, a Dios por el servicio externo. Su servicio litúrgico vino a ocupar el lugar de Dios. Habla de la cerviz. ¿Le hemos vuelto nosotros la cerviz a Dios cuando Él quiere nuestro corazón? La cerviz es buena y Dios la demanda, pero no en ese orden. La cerviz tiene que ser la expresión poderosa de nuestra comunión con Él. Y cuando nuestra comunión con Dios es profunda, es viva, la liturgia es gloriosa. Y una vez que Dios nos toca, la liturgia sola ya no satisface nuestro corazón. Dios nos quiere tocar de esa manera, de tal manera que la liturgia sola, separada del corazón, separada de una entrega en nuestro diario vivir, no sirve de nada en la presencia de Dios. Eso es lo que dice Isaías 1. ¿Para qué quiero yo todos tus sacrificios? Todo el cebo de animales gordos, la sangre de tantos animales. Hastiado estoy de estas cosas. Yo quiero el corazón. Por otra parte, entonces, el rostro, dice el diccionario del intérprete, es la parte del cuerpo por medio de la cual las verdaderas actitudes e inclinaciones del corazón se expresan más clara y eficazmente. Dios usa aquí el rostro metafóricamente para referirse al corazón. Cuando Dios dice me volvieron la cerviz y no el rostro, está diciendo que Él anhela el rostro y no la cerviz. Dios quiere nuestro corazón. Él está diciendo que Él anhela nuestro rostro y no la cerviz, porque Él anhela nuestro corazón. Él quiere que nos enamoremos de Él como Él está enamorado de nosotros, que caminemos con Él en amor y en íntima obediencia del corazón. Dios no quiere nuestra cerviz si no lleva la íntima obediencia del corazón por delante. Si nuestra liturgia no tiene como fuente la íntima obediencia del corazón, de nada nos sirve. Darle a Dios la liturgia sin el corazón siempre ha sido trágico, mis queridos hermanos. Estas palabras son introducidas por un conectivo de razón. Si ustedes ven el versículo, dice porque me volvieron la cerviz, pero no el rostro, cayeron en esta profundidad de idolatría. El entregarle a Dios el servicio sin el corazón es la causa de que el pueblo haya descendido a un nivel tan bajo en su idolatría, porque dice ahí el versículo, esta gente le dice a cualquier leño, mi padre eres tú, y a cualquier piedra tú me has engendrado. Cuando se sirve a Dios sin la íntima obediencia del corazón, la liturgia termina convirtiéndose en Dios, y eso es horroroso en la presencia del Dios vivo. Por tanto, orar buscando el rostro de Dios es orar en arrepentimiento de que nuestra liturgia ha sustituido el fuego de la comunión poderosa con Dios en la obediencia del corazón. Orar en el profundo reconocimiento de que necesitamos volver a nuestro origen de renovación y avivamiento. Gordon Anderson, nuestro teólogo del avivamiento, dice que avivamiento es el despertamiento de la iglesia a la presencia manifiesta
de Dios siempre dispuesta, la cual genera una profunda convicción de pecado. Nos volvemos hipersensibles a la presencia del pecado en nuestra vida, no en la vida de los demás, en nuestra vida, y empezamos a sentir asco y empezamos a arrepentirnos, empezamos a entregarle a Dios nuestra superficialidad en el servicio, y genera hambre y sed por la santidad de Dios, y genera un anhelo ferviente por la manifestación de los portentos y de las maravillas en medio de nosotros, y un ferviente deseo de ganar al mundo para Cristo. Esto es lo que entendemos nosotros en Asambleas de Dios como avivamiento, un despertamiento de la presencia a la presencia manifiesta de Dios, porque Dios está aquí presente. Y algunos están sintiendo su presencia en esta hora. Su corazón está abierto a la presencia de Dios. Otros no sienten nada, pero Dios está aquí en medio de nosotros. Dios está en medio de su iglesia. Y todo lo que Dios espera es que nos reconectemos con Él. Todo lo que Dios espera es que saquemos la antena y nos reconectemos con Él. Él está presente en medio de nosotros. Listo para intervenir, listo para sanar, listo para bautizar, listo para restaurar, listo para reconectar, listo para alcanzar a los perdidos. Para Él, Dios está presente en medio de nosotros. Y cuando nos reconectamos, se generan todas estas cosas en la vida del Hijo de Dios, del siervo de Dios, y en la vida de su iglesia. En concreto, orar buscando el rostro de Dios es orar por avivamiento. Y cuando el pueblo de Dios ora así, dice aquí la palabra, y dice así la historia del pueblo de Dios: Dios nos oye y nos contesta. Lo leo en la palabra: Dios nos oye y nos contesta. Es la promesa eterna de Dios a su pueblo aquí sobre la tierra. Dios nos oye y nos contesta. Lo leo en su palabra y lo creo. Lo leo en la historia del pueblo de Dios y lo creo con todo mi corazón. ¿Cómo no lo voy a creer? Si he sido bendecido con el avivamiento más grande después de Pentecostés, del día de Pentecostés, el avivamiento de la calle Azusa, del que cada uno de nosotros somos parte, nos guste o no nos guste, somos parte de ese mover tremendo de Dios. ¿Cómo no lo voy a creer cuando lo leo en la historia de los grandes avivamientos, de los grandes despertamientos? ¿Cómo no lo voy a creer? Yo lo he visto. Personalmente lo he visto y personalmente lo he experimentado y doy testimonio y estoy listo para dar testimonio de la forma como Dios ha tratado con nosotros, ha tratado conmigo, cómo nos ha dado vida otra vez. Aleluya. ¿Cómo no vamos a creer en la renovación del Espíritu de Dios en medio de nosotros? Aleluya. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. Frase prepositiva que significa desde los cielos, que significa desde la perspectiva de la plenitud de su poder. Desde allí nos responde Dios. Con razón es insoportable su presencia cuando Él comienza a responder. Aleluya. Porque nos responderá desde los cielos, desde la plenitud de su poder, desde la plenitud de la manifestación de su poder. Perdonará nuestros pecados, limpiará su iglesia, la equipará
en la relación personal con Él, la limpiará, la equipará, la empoderará para que cumpla la misión que tiene aquí sobre la tierra, para que cuando el Señor regrese nos encuentre victoriosos, de pie, listos para ser arrebatados, listos para volar a su presencia. Y eso ocurre todos los días. Los que estamos aquí en esta hora no sabemos si mañana vamos a estar vivos, pero que Dios nos encuentre preparados, listos, el día que Él nos llame a su presencia, un infarto, lo que sea, estamos listos. Señor, hemos cumplido el propósito por el cual Tú nos has traído hasta aquí y nos tienes aquí hasta este momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Y luego dice: sanaré su tierra, sanará nuestra tierra, sanará nuestra razón de ser aquí sobre la tierra, empoderará nuestra misión al mundo como lo hizo al principio. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar en pie en el nombre precioso del Señor. Aleluya, aleluya. Yo voy a hacer un llamamiento. Yo sé que el tiempo está encima. Aleluya. Voy a hacer un llamamiento y vamos a orar rápido. Todos aquellos que sientan el deseo en su corazón, que Dios haya hablado a su corazón y quieren pasar un momento aquí para orar en la presencia de Dios. Tenemos el tiempo encima, así que rapidito, vénganse, hermanos. Aleluya, vamos a responderle a Dios. Vamos a pedir que Él derrame su poder sobre nosotros en esta hora, que Él quebrante nuestro corazón, que Él nos ponga en oración buscando el rostro de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Vénganse, hermanos, vénganse, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y tú que no puedes pasar, que estás allá, allí, levanta tu corazón, levanta tus manos a la presencia de Dios. Allí ministrale a los que están a tu alrededor. Hermanos que me pueden ayudar a poner sus manos sobre nuestros hermanos que anhelan ser tocados por el poder de Dios como yo. Yo soy el primero que anhelo un toque poderoso de Dios sobre mi vida. Aleluya, aleluya. Levanta tu corazón. Reconoce en este momento que has cambiado la liturgia por el poder de Dios, por el corazón de Dios en tu vida. Aleluya, reconócelo, reconoce, Señor. Perdónanos como asamblea de Dios. Perdónanos, te amamos entrañablemente y no hay nada que anhelemos más, Señor, que cumplir la misión que nos has entregado. Allí donde nos has puesto, queremos cumplir tu misión, pero te necesitamos en esta hora. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu sobre nosotros en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Levanta tus manos un momento y vamos buscando el rostro de Dios, entregándole el corazón. Levanta tus manos ahí donde estás, en cualquier lugar donde estás. Adora a Dios un momento. Palabra poderosa de Dios hemos recibido. Hemos entendido que Dios busca nuestro corazón, desea nuestro corazón cada día. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor.